Hablamos de activos totales. En resumen, yo no puedo decir que el gerente de la empresa tiene un activo que es una casa, pero la casa no le trae un beneficio a la empresa. Solo voy a incluir los activos que estén a servicio de la empresa y que le sirvan para la empresa. Pero para ser grupo 1, tienen que ser activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O acá viene la planta de empleados. Empleados superiores a 200 trabajadores. ¿Qué otro requisito creo que deben de tener? Bueno, ser subordinado. Cuando hablamos de subordinada, que la empresa tiene una principal en España y en Colombia tiene una sucursal. Ser casa matriz también. Ser casa matriz. Y que sus exportaciones o importaciones superen el 50% de sus movimientos. Esas son las características del grupo 1. Pero resulta que el grupo 1 tuvo una fecha de inicio. ¿Cómo se dividió esa fecha de inicio? Entonces tenemos una fecha de transición. Esa fecha de transición inició a partir del 1 de enero del 2014. ¿Qué quiere decir una fecha de transición? Sacaron las NIF y les dijeron a los contadores, señores contadores, miren, ustedes entienden la normatividad y tienen un año de transición para que hagan pruebas, suman, resten, dividan, multipliquen y miren si eso les aplica o no. Luego una fecha de aplicación. Esa fecha de aplicación fue con corte al 31 de diciembre de 2014. Resulta que en esta fecha sacamos un balance comparativo. ¿Qué quiere decir balance comparativo? Un balance comparativo entre NIF versus la contabilidad colombiana, llamada 2649 y 2650, catálogo de cuentas y principios contables. Y luego pasamos a una fecha de reporte. Esa fecha de reporte fue a 31 de diciembre de 2015. Entonces, una fecha de transición donde los contadores miraban si las NIF plenas o full, también conocidas, les servían o no les servían. Luego una fecha de aplicación donde a finales de 31 de diciembre del 2014 iban a hacer un comparativo. Iban a decir, ¿me sirve o no me sirve? Y ya vamos a ver por qué en la parte de inventarios. Y en el 31 de diciembre del 2015, una fecha de reporte como tal. Y ya, para el 2016, se supone que las empresas, a partir de enero de ese año, solo debían trabajar bajo NIF. Solo debían trabajar bajo NIF. Se supone que lo otro que es 2649, 2650, no lo debían aplicar. Esto es grupo 1. Ahora pasamos a lo que llamamos grupo 2. A ver. Listo. Miren la cámara. Cuando hablamos del grupo 2, ya hablamos de NIF para pymes. ¿Qué quiere decir NIF para pymes? NIF para pequeñas y medianas empresas. ¿De dónde se sacaron las NIF para pymes? Se cogieron todas las NIF plenas y se sacó un resumen de NIF para pymes.
que ya vamos a ver cuántas NIF plenas existen y cuántas NIF pymes existen. Características para ser una empresa catalogada como grupo 2. Primero, empresas que no cumplan con el literal 1, con el literal C del grupo 1, que ese literal dice que sus activos estén superiores a 30.000 salarios mínimos legales vigentes o que su planta de empleados sea superior a 200 trabajadores. Segundo, que las empresas tengan, dice, sus activos totales estén entre 500 y 30.000, 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o planta de personal entre 11 y 200 empleados. Que sería como el término medio. Segundo punto, que sus activos totales estén en un máximo de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Perdón. A ver. O planta de personal no superior. A ver. Microempresas. Bueno, este aplica. A ver. Lo que pasa es que cuando hablamos del grupo 2, hablamos de empresas tanto medianas como pequeñas. Entonces, cuando hablamos de empresas como Suzuki, una empresa como Suzuki o Café Mariscal puede ser grupo 1, pero se pudo haber quedado en grupo 2 porque él acogió esa norma y se quiso quedar ahí con ellos. O la de grupo 2 pudo haber sido que se quedó como grupo 1. Entonces, dice, la primera característica, empresas que no cumplan con el requisito del literal C del grupo 1. ¿Cuál es el literal C? Entidades que tengan activos superiores a 30.000 salarios y plante superior a 200 trabajadores. Lo que esté debajo de ese rango es grupo 2. Dice el literal B, empresas que tengan activos totales por valor entre 500 y 30.000 salarios mensuales legales vigentes o planta de personal entre 11 y 200 empleados y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. Por acá coloquémosle ese. No sean emisores de valores ni entidades de interés público. Luego dice microempresas. Cuando hablamos de microempresas, hablamos de la mediana pequeña empresa, donde por un lado dice que solo puede tener activos totales hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que para las empresas un poco más grandes, que son pymes, está entre 500 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, mientras que en esta solo es hasta 500 salarios. Los que estén hasta 500 salarios o la planta de personal no supere 10 trabajadores, pueden acogerse a grupo 2 o planta de personal no superior a 10 trabajadores. Y que sus ingresos sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esas son las características de las NIF para pymes. Al igual que el grupo 1, que son NIF plenas, grupo 2 tuvo las mismas fechas. Las mismas fechas no, tuvo una fecha de transición, aplicación y reporte. Esa fecha de transición, ¿cuándo comenzó? El 1 de enero del 2015. O sea, cuando ya grupo 1 cuando ya grupo 1 había comenzado, grupo 2 todavía no sabía ni qué iba a hacer. La fecha de aplicación fue al 31 de diciembre del 2015 y una fecha de reporte al 31 de diciembre del 2016.
año en el cual se supone que la contabilidad ya se tenía o se tenía que llevar bajo norma internacional. Y viene el último grupo, aunque son 6 grupos, pero por ahora solo vamos a ver el sector comercial. El último grupo son las NIF para las microempresas, que ese solo se identifica con una sola I, aunque ahí la ven con 2 I, pero son las normas de información financiera. ¿Por qué? Porque las NIF son normas internacionales de información financiera. Y ya van a ver la diferencia entre una y la otra, microempresas. Como ven, ¿qué características tiene? Son básicas y sencillas. Que sea una persona natural, como lo indica el Estatuto Tributario, artículo 499. Y 2. Dice, microempresas que tengan activos totales, excluida la vivienda, por un valor máximo de 500 empleados, que sería este mismo, perdón, este de acá. Activos totales entre a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una planta que no supere los 10 trabajadores. ¿Qué diferencia hay? El ingreso. Entonces, ¿quiénes son las de grupo 3? Peluquerías, cacharrerías, todo el negocio pequeño o emprendedores, llamémoslo así. Una época cuando sacábamos proponentes. Al momento de sacar proponentes, todas las empresas tenían este complique, porque no sabían en qué grupo catalogarse. Si era grupo 1, grupo 2 o grupo 3. ¿Por qué? Porque resulta que cuando vamos a hablar de NIF para pymes, creo que tengo ya la carpetica vieja. Vamos a primero hablar de las de grupo 1. Grupo 1 se divide en parte A y parte B. Parte A, aplicación. Parte B, interpretaciones. Como ven, son alrededor de casi 30, 40 documentos, donde viene dividido en IAS. Vamos a abrir la de inventarios, que es la que nos interesa en este momento a nosotros. A ver. Es la IAS 2, si no me equivoco. Sí. Entonces, norma internacional contable, bajo norma internacional es la NIC 2, pero resulta que adicional a esa NIC 2 viene otra adicional que se llama IFRIT. La IFRIT de inventarios. La busco. Inventarios. Ah, bueno, tienes una CINEF, que es la 20. Las empresas de grupo 1 se dividen en NID, IFRIT y CIFRIT. Por acá ven que tenemos la NID, que fue la que les abrí acá, que habla sobre inventarios. Luego pasamos a una IFRIT. Las normas internacionales de grupo 1 no tienen IFRIT. ¿Qué son IFRIT? Como el estatuto tributario, que un decreto de pronto está mal interpretado, pero no lo pueden derogar, llamémoslo así. Entonces a ese decreto le hacen una ley, o esa, bueno, le hacen como un hijito para modificar o anexar algo que no esté muy bien entendido. Luego de esas IFRIT están las IFRS. ¿Qué vienen siendo las IFRS? Las IFRS son las normas internacionales financieras, es decir, esta fue la adaptación colombiana, la NIF, norma internacional contable, y la NIF
es el anexo que trajeron de Estados Unidos para hacer la colombiana. Vamos a ver si encuentro la inventarios. FRS inventarios. Dos. Está bien. Entonces, miren todas las normas internacionales que hay para Grupo 1. Todo lo que se quiera, hay interpretaciones, hay aplicación, hay enmiendas. La de inventarios tiene varias modificaciones. Si usted no encuentra que la NIF 2 de inventarios tiene una CIFRID o una CIFRID o una CINIF, quiere decir que este es el documento maestro como tal. A ver, ¿qué más les puedo mostrar por acá? No, con esto. Entonces, les voy a dejar acá en el documento en Word cómo es la división de grupo 1. Grupo 1 tiene NIT, IFRIT, NIF y FRL. Estos son como las... Profe, perdón. Señora. Entonces la NIF es la copia de la NIC. No, dicen lo mismo. Sí, son sacadas del mismo esquema. No copia, sino que son como una adaptación colombiana, llamémoslo así. Son una adaptación colombiana que trajeron para poder que entendiéramos qué eran las normas internacionales de información financiera. Miremosla por acá. Miremos esta parte. Dice, las normas internacionales son el conjunto de normas, reglas, prácticas y procedimientos. Tienen unos estándares emitidos por el IASB. Siempre que hablemos de normas internacionales, el IASB, que es el International Accounting Standard Board, para la presentación de la información financiera de las organizaciones a nivel mundial. Entonces, miren por acá. Acá sí ya lo aclaramos. Dice, la NIT, Normas Internacionales de Contabilidad, que en inglés son IAS, fue hasta el 2001. Que teníamos hasta el 2001 la CIT, que son las interpretaciones, y el IAC, que era el organismo emisor. Luego del 2001, cuando ya se mejoraron, en este ya sí les aclaro el concepto. Las NIF está por encima de las NIF. La NIF fue el primer librito que sacaron y para mejorarlo ya sacaron las NIF. ¿Por qué? Porque la NIF era la norma internacional contable de cada país y las NIF ya son las normas internacionales de información financiera. ¿Qué quiere decir? A nivel internacional. De las NIF sacaron las IFRIT, que son las mismas CIT, pero mejoradas. Y ya no es IAC, sino IASB, que es el organismo emisor a nivel mundial. Mientras que este era como de cada país, que tuviera su reglamento. A ver, ¿qué más podemos ver por acá? No, con esto por ahorita es suficiente. Lo que quiero es como darles una abrebocas a esto. Entonces, estas son las de grupo 1, las que ustedes ven acá. Cuando hablamos de grupo 2, lo tengo la versión 2015, creo que hay una versión más actualizada, la voy a buscar. Estas NIF para pymes fueron una adaptación de estas NIF, IFRIT y IASB. Todos estos tres libros los metieron en este libro de 276 páginas para el sector pymes. ¿Dividido en qué? En varias secciones que acá no las vamos a llamar ni NIF, ni FRIT, ni CINIF, sino secciones de pymes. En sección 1, pequeñas y medianas empresas, sección 2, sección 3. La que nos interesa a nosotros como tal. Sección 13, inventarios. Esta es la que nos va a interesar a nosotros. Y se divide en 35 secciones. Entonces, acá, cuando hablemos de NIF para pymes, hablamos
de secciones divididos en 35. Y la 27 también, que sería la mía. Exacto, sino que la 27. Ah, bueno, ahí veo que si el cabo se ha leído. Ahí veo que se ha leído. Sí, señor. Dios, Dios. Y la 27, sino que, ¿qué pasa con la 27? Que Tao se va a complementar con otros grupos, sino que ya les muestro, antes de hablarles de ellos. ¿Qué pasa? Que la sección 27 habla del deterioro, pero habla del deterioro a nivel de todos los activos. Deterioro del valor de los activos. Entonces habla de beneficios a los empleados, de inversiones, de activos biológicos, de productos de venta menos los costos de terminación, que serían los inventarios, Sí. de activos fijos, de cartera. Habla de muchas cosas. Habla de varias cositas y todas tienen un tratamiento similar, pero apuntan a distintos horizontes. Y ya por lo último, tenemos entonces el grupo 3, que son las personas naturales. Este grupo 3 tuvo la misma fecha de transición, aplicación y reporte que el grupo 1, que fue donde los colocaron a correr cuando presentaron proponentes. ¿Por qué? Porque es que ustedes pongan en su mente, no hay necesidad de ser contadores, pero ¿cómo le vamos a decir al señor o la señora de la peluquería o a la cacharrería? Presénteme un balance bajo norma internacional. Si a duras penas lo que ellos llevan es un libro fiscal, pero lo están exigiendo. Ese librito son como 15 hojitas. Ese no lo tengo porque yo casi nunca lo he manejado. Ni microempresas. Vamos a ver. Creo que es este. A ver. ¿Cuál es el proceso? Igual no es muy grande. Aplicación de las NIF. Creo que es este. ¿Qué son las NIF? Acá. Miren, esta es la guía de aplicación. Son 30 hojitas. Y en estas 30 hojitas, las super sociedades le dijo qué tienen que entregarme y cómo lo tienen que hacer. Porque se supone que las microempresas ya chiquiticas son algo muy pequeñito, donde pues, no necesitan mucha información. Y les coloco el ejemplo. Resulta que muchos constructores bajo NIF, cuando salió esto en el 2014, llegaron a las entidades de propiedad horizontal y les empezaron a cobrar entre 8 y 16 millones de pesos, que por hacer una implementación en norma internacional. Pero si nos ponemos a mirar, ¿qué tiene una propiedad horizontal? Cartera. Porque los activos fijos vendrían siendo un escritorio y la silla y el computador de la administradora, porque los edificios no son activos fijos. Los edificios no son activos fijos porque los edificios no le pertenecen al conjunto. Los edificios o cada piso tiene un dueño. Eso sería como una unidad generadora de efectivo, que en clase vamos a ver esas diferencias, para que miren el proceso de la contabilización que trajo la norma internacional sobre eso, que es un poquito complicado. Luego de esto, entonces nosotros nos vamos a centrar en esto, en las NIF para pymes. Pero ojo, que lo que yo no encuentre en NIF para pymes, o si no estoy muy de acuerdo, me puedo ir a NIF plenas y utilizarlo, pero con una justificación. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en tema de inventarios. Acá vamos a ver desde lo que es grupo 1.
para que miren la diferencia grupo 2. Alcance y definiciones. ¿Qué trae la norma de inventarios? La norma de inventarios aplica excepto a obras en curso resultantes de contratos de construcción, incluyendo los contratos de servicio directamente relacionados. Resulta que anteriormente, cuando hablábamos de inventario, metíamos todo lo que era sector, todos los sectores. Si tenían inventario de, no sé, de harina, de cemento, de clavos, todo lo que fuera lo metían como inventario, que porque así no fuera para la venta, pero era para la producción de un bien. Resulta que en este caso es inventario, pero tiene una NIF o una sección, que ya les digo cuál es la sección. Para grupo 1 es la NIF 11, para NIF para pymes, creo que son actividades especiales. Miremosla acá. Miremosla en el índice. Donde caben los activos biológicos. Acá, actividades especializadas. En esas actividades especializadas está incluida la NIF 11. Instrumentos financieros, NIF 32, que para NIF para pymes sería la sección 11. De activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas. ¿Qué quiere decir? Que anteriormente el agricultor decía, es que esto es un inventario. No, resulta que eso ya no se llama inventario. Sí es un inventario, pero se va a llamar activo biológico. ¿Qué es un activo biológico? El activo biológico, yo no sé si en clase les alcanzamos a ver ese ejemplo presencial, pero vámonos a Panaca. Resulta que Panaca tiene un caballito y ese caballito, cuando uno va a Panaca, uno paga para montar en él. Pero así como paga para montar en él, entonces eso se vuelve una unidad generadora de efectivo y sería un activo fijo. Pero resulta que ese caballo también lo ponen a competir y ese caballo compite y se vuelve también disponible para la venta. Y resulta que ese caballo también es utilizado para las crías o para tener caballitos, llamémoslo así, especies. Cuando el caballito es tenido para, o simplemente lo tienen para crianza, ese caballo es un inventario, pero la cría como tal es un activo biológico. ¿Por qué? Porque yo me dedico a la venta de esos caballos. Entonces, el caballo como tal es un inventario, pero la cría que va a tener ese caballo no es un inventario, sino que es un activo biológico. Pero ahí es donde se vuelve la discrepancia, llamémoslo así, entre lo que es un activo biológico, un inventario y una propiedad planta de equipo. Porque igual el caballo también a mí me genera una plata. O sea que al generar una plata sería un activo fijo. Pero viene la pregunta que me hacían, ¿cómo voy a depreciar un caballo? ¿Cómo lo voy a depreciar? ¿O cómo le voy a hacer? Me parece más difícil depreciarlo que deteriorarlo, porque deteriorar un animal se puede, y total. Porque si un animal, no sé, llamémoslo así, le dio coronavirus y se le pasó, cuando se alivie, el caballo ya no va a valer lo mismo, porque el caballo ya sufrió una enfermedad. Entonces, baja el valor razonable y eso sería un deterioro. Vamos a las definiciones. El activo, como sabemos, activo bajo norma internacional, el activo es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos pasados del que se espera obtener beneficios económicos futuros. O sea, que el activo es el que yo controlo, del cual espero obtener plata en algún momento. ¿Qué son inventarios? Los poseídos para ser vendidos en el curso ordinario del negocio. Están en proceso de producción para su venta o están en forma de materias primas o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación del servicio. Criterios. Miren los criterios que estábamos viendo la primera clase de NIF. Transferencia de riesgos, instalación, venta en consignación, garantías y derechos de devolución.
Cuando hablamos de transferencia de riesgos, es que se llevó la mercancía, pero no la tuve que facturar. Cuando hablamos de la instalación, a ver, yo me lo llevé, listo. Y hablamos de un activo que yo voy a poner en funcionamiento. Resulta que eso ya es mío. Profe, eso es como en comodato. Sí, sí, sí. O sea, como las neveras que dan cremelado, postobón, Coca-Cola. Exacto. Sí, sí, sí. Eso es una instalación o ventas en consignación con un derecho de devolución y una garantía. Miren los criterios que encasilla el inventario. Transferencia de riesgos, instalación, ventas en consignación, garantías y derechos y devoluciones. Con el ejemplo que dice María, total. Y miren, un claro ejemplo visual. No necesito factura, sino que solamente que se me lleven la mercancía. Se me la llevan y bajo norma internacional, yo ya puedo registrar el ingreso y si a esa mercancía le pasó algo, yo ya no respondo, responde la otra persona. Este tema también me lo decía María cuando en clase hablábamos de las importaciones y exportaciones, dependiendo del Incoterms. Puede ser FOB, que es puerto de carga convenido, CIF, costos, seguros y fletes, Edward en fábrica, o CFR, que es costo y flete, puerto de destino convenio. Cada uno de estos tiene una normatividad, que ya la vamos a ver a continuación. Entonces dice, cuando hablamos de FOB, ahí no se ve muy bien, pero este es el primer Incoterms, es FOB, que es a ver, ahí no lo alcanzo a ver muy bien, que es puerto de carga convenido o libre a bordo. Cuando hablamos de libre a bordo, dice de vendedor a comprador. Entonces, al momento en que el vendedor monta la mercancía en el barco, el vendedor corre con el riesgo y los gastos, pero de ahí en adelante ya él queda libre. Ya él queda libre y los cubre el comprador hasta que llegue a la aduana y a la empresa de él. Seguimos con el CFR, costo y flete. ¿Qué dice? En este momento, el vendedor cubre con los riesgos hasta que llegue a la aduana o hasta que llegue donde el comprador. Ya cuando llegue un ejemplo, de China a Colombia, en el momento que la mercancía venga por mar y todo y llegue al puerto de Buenaventura, hasta ahí cubre China. De ahí en adelante cubre el vendedor y el riesgo ya es transferido como tal. Y estos son unos casos de estudio. Dice que cumple con la definición de existencia o inventario, mercancías importadas con políticas FOB y en tránsito en el cierre. Este dejémoslo para clase. Lo que yo quiero es que abarquemos temas de conceptos para mirar qué han leído y qué han buscado. Acá ya entramos en el primer tema, que es el reconocimiento y medición del inventario bajo NIF para pymes. Entonces, resulta que los inventarios dicen que se medirán entre el menor valor, entre el costo y el valor neto de realización. Para esto, vamos a hacer un ejercicio. Entonces dice, el costo son los costos derivados de su adquisición, transformación, otros costos para darles su condición, ubicarlos actualmente. Y se compara contra el valor neto realizable, que es precio estimado de venta menos costos estimados para terminar su producción, menos costos necesarios para llevar a cabo su venta. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá para que entiendan la medición como tal y el reconocimiento. Vamos a hablar de reconocimiento. Vamos a plantear un problema. Problema 1. Vamos a colocar, no sé, XY compañía compra mercancía disponible para la venta por valor de 5 millones de pesos.
esta mercancía es comprada en España y debe ser depositada o colocada en Colombia, en el departamento de Risaralda. Para esto se ejecutaron los siguientes gastos adicionales. Oye, prende tu cámara, es que me siento raro, por favor. ¿Cómo? Estoy esperando. Si no, no lo hago, no lo hago. Listo. ¿Ya prendiste la cámara? Es que no me quiero sentir. Ah, chucha. Listo. Listo. Entonces dice. Ya ni me apareció. Apenas, total. Apenas. Ay, Dios mío, ya subimos a 52 contagios. Qué susto. Entonces dice, el valor de la mercancía, 5 millones de pesos. Y vamos a exagerar. Resulta que esa mercancía disponible para la venta por un valor de 5 millones de pesos, mercancía que debe estar a una temperatura bajo cero, llamémoslo así, frío. Debe tener un frío muy bueno para poder que se conserve. Entonces, el valor de la mercancía son 5 millones, pero para poder que esa mercancía aguante desde España hasta Colombia en Risaralda, la empresa tuvo que ejecutar los siguientes gastos. Un seguro por valor, coloquémosle, hago algo. Un seguro, coloquémosle por valor de 1.000.000 de pesos. Tuvo que pagar un transporte por 800.000. El transporte va de el puerto. Por acá sentí que llegó alguien o alguien escribió. Ay, no. Listo, ahí sí ya creo que ya puedes ver. Ah, ya está cargando la pantalla. Ahí sí, ya puedes ver. Me avisa. ¿No? Ah, tan raro. No estás viendo el Excel. Desconectan. Profe, no, se está viendo la proyección de la imagen suya. Póngale Excel otra vez. Ahí. Betty sí lo ve. Yo sí lo estoy viendo. Porque entonces, Betty, yo creo que es mejor. ¿Me salí? Yo me salí. Que Betty se desconecte y vuelva y entre. Listo. Vamos mirando el ejercicio acá mientras que Betty soluciona ahí. Entonces dice, un transporte por 800.000 pesos. Y como la mercancía está a una temperatura, no sé, adecuada para que se conserve, pagó, entonces, arrendamiento de un contenedor para conservar la mercancía. Ah. Resulta que el arrendamiento de ese contenedor costó, no sé, coloquémosle 2.300.000.
Y por último, coloquémosle el seguro. ¿Qué más tenemos por acá? No, ya con eso. Eso me da un total de 5 millones de pesos. Perdón, de 9 millones 100. Entonces, nos vamos a lo que dice la normatividad internacional. Con este ejemplo, dice, el costo es la adquisición, la transformación y otros costos para darle su condición y ubicación actuales. Pregunta, ¿el seguro me hace parte del costo del inventario o lo llevaría como un gasto? Ese seguro yo lo Como necesito un para gasto. darle la adecuación, para poder vender, para poder tener el inventario adecuadamente, para poder darle No, una... yo lo llevaría al gasto, profe. ¿Y qué opinas del Yo también lo transporte? llevaría como un Sí, gasto. porque ese sí se necesita para que me lo lleven al lugar de lo que es el transporte y lo del y el alquiler, si eso sí lo necesito para el funcionamiento del... Mayor valor, inventario. El arrendamiento, lo necesitamos. Sí, Porque claro, porque si se daña la mercancía, ¿cómo la va a vender? exacto, mayor valor, inventario. Sí. O sea que el valor del Oye, ¿cómo es que inventario, no te vale ejemplo? Qué asco. sería el siguiente. Es que de 1000 kilos, no entiendo. 8 millones 100. Eso valdría mi inventario. No, me encanta. Ese sería el costo del inventario, 8 millones 100. Entonces, con esto, ¿a qué voy? Que ahorita o anteriormente muchas empresas no tenían en cuenta muchos gastos que ejecutaban para poner en funcionamiento o para traer ese inventario, sino que simplemente lo llevaban como mayor valor como un gasto. Y un ejemplo, acá ustedes me dirán, ustedes tres, pago descargue de la mercancía en la fábrica. ¿Eso sería un gasto o inventario? ¿Cómo lo llevaría? No, mayor valor, profe. Exacto. Digamos que ese mayor valor nos cobraron 1.200.000. Entonces, miren, bajo normatividad internacional, yo llevo como mayor valor del inventario todo lo que yo tenga la necesidad de ejecutar para poder tener ese inventario conmigo y ponerlo en su funcionamiento. Entonces, en este caso, el inventario me costaría, el costo sería 9.300.000, pero el total que yo pagué por el inventario son 10.300.000, pero de esos 10.300.000, una parte lo voy a llevar a la 143501 y el resto lo voy a llevar como un gasto. ¿Por qué? Porque eso a mí no me sirve, o no es que no me sirva. Este 1.000.000 de pesos es un seguro. Tenga seguro o no, ese seguro no lo voy a tener tan indispensable para poder vender la mercancía, porque yo puedo correr el riesgo y no pagar el seguro. Y me arriesgo a que la mercancía llegue bien o llegue mal. Entonces, este sería el costo. Y cuando hablamos del valor neto de realización, hablamos del precio de venta, menos los costos estimados para terminar su producción, menos los costos necesarios para llevar a cabo su venta. Entonces, resulta que este costo de inventario viene representado en 100 unidades de X cosas. Cada uno, Profe, pregunta, en caso tal de que a mí el comprador me diga que sin un seguro no me recibe la mercancía, eso no se llevaría el valor de inventario. exacto, en ese caso sí, en ese caso sí. Miren, la norma internacional es de interpretación y aprovechamiento. ¿Por qué? Miren lo que está diciendo Gus. Y por eso me gustó el tema de inventarios, porque tenían dentro de su equipo, ustedes tienen un componente muy bueno, que los 3 o los 4 con Johanna son muy analíticos.
Y en este caso, Gus hace parte de un sector donde Gustavo tiene que vender y tiene que dar productos y él entra en la negociación. Y yo sé que muchos de estos términos los puede asociar Gustavo con lo que él hace, o eso no sé si yo estaría equivocado, porque no conozco mucho el trabajo de él, pero yo diría que lo podría asociar. Y Profe, ya lo No, hago. sí, lo asocio y porque también pues, me meto a veces un poquito con el área de exportaciones. Entonces, como le decía yo, muchas veces un comprador que tenemos en Ecuador, que nos exige que tiene que tener el seguro para poder recibir la mercancía, porque a veces llega la mercancía, de pronto pues puede llegar estropeada o se presentó algún problema en la aduana que pues no dejen pasar la mercancía. profe, por ejemplo, Exacto. en la empresa donde yo estoy, que nosotros importamos llantas, cuando los de comercio exterior hacen la entrada de la mercancía, pues que son los gastos como normales de esa compra, adicional a eso, contabilidad tiene que agregarle unos costos que se llaman costos de nacionalización, que ahí va incluido todo lo que usted está diciendo, que lo Ajá. de descargues, que lo de la papelería que ellos cobran, los seguros. Bueno, Bueno, y otras cosas que no me acuerdo ni eso, y eso se lo cargan al valor de la mercancía. al valor de la Pero el mercancía. seguro, sí, el seguro siempre es, hasta donde yo sé, siempre se lo cargan al valor. Miren que me agrada que me estén haciendo esos comentarios, porque miren que ahí entre lo que ustedes me están diciendo, si nos vamos ahorita a la propuesta, tienen mucha idea para ambos, tanto para el reconocimiento y medición como para el deterioro. Vamos a acabar ahorita el tema y vamos a mirar y pasamos a la propuesta. Listo, entonces seguimos con el valor neto realizable. ¿Por qué? Porque dice que los inventarios se medirán entre el costo y el valor neto realizable. ¿Qué es el valor neto realizable? Digamos que es como la utilidad, digamos que no es la utilidad que queda después de vender el producto. Entonces acá lo vamos a calcular, valor neto realizable. Listo. Resulta que ese inventario que compramos son 100 unidades. Esas 100 unidades, cada una, tiene un valor de 93.000 pesos. Este sería el costo. Ese costo ya trae incluido el descargue, la refrigeración, todo, ahí ya está incluido. Pero resulta que para yo poder sacarle provecho a esa compra, yo tengo que designarle un precio de venta. Pero obviamente la mercancía no se va a vender sola. Tengo que destinar un sueldo del vendedor. Digamos que eso va a ser una venta en local. Para vender esas unidades voy a tener que pagar un arrendamiento. Voy a tener que pagar servicios públicos. Porque acá estamos hablando de que este inventario ya está terminado. Ya nomás es coger y colocarlo en el local y listo. ¿Qué más podríamos tener ahí? Comisiones. Listo, con eso tenemos todo. Vamos a decir que en un solo local van a vender los 9.300.000. Y resulta que por mes, yo me gasto de salarios en vendedores 4.200.000. 4.200.000. De arrendamiento me gasto 3 millones. De servicios públicos me gasto 800. Y de comisiones, digamos que me voy a gastar 2.670. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Vamos a calcular el BNR o el valor neto de realización. ¿Cómo se calcula? Miremoslo acá. Dice que es el precio de venta estimado menos todos los costos para yo poder vender ese producto. 9.300 menos 4.200 menos 3 menos 800 menos 2.700. ¿Qué pasó ahí? ¿Ustedes qué interpretan con ese negativo? ¿Gané o perdí? Pues perdió. Exacto. Está perdiendo 1.370.000. Esto es una pérdida como tal.
Esto es una pérdida. ¿Y qué me dice la norma internacional? Que yo tengo que medir mi inventario entre el costo y el valor neto realizable. Entonces, ¿cuánto es mi costo? 9.300.000. ¿Y cuánto es mi valor neto de realización? 1.370.000. Entonces, yo tengo que coger y decir, este es mi costo y este es mi BNR. Y cuando hablamos de medición, yo lo tengo que ajustar. ¿Qué tengo que ajustar? Ese costo. Ajuste. ¿En cuánto lo voy a ajustar o reconocer o medir? En 1.370.000. O sea que para yo ganar o no ganar ni perder, yo tengo que decir que ya no tengo un costo de 9.300.000, sino que tengo que aplicarle un valor o un BNR de 1.370.000. ¿Por qué? Porque hagamos el ejemplo acá. Yo ya lo ajusté y ya mi costo no va a ser 9.300.000, sino que va a ser 7.930.000. Si yo vengo y hago la misma operación acá, perdón, acá es al contrario. Quiere decir que tengo pérdida, o sea que al tener pérdida yo no lo tengo que disminuir, sino que lo tengo que aumentar en 10.700.000. Al aumentarlo, yo ya no voy a perder, ni voy a ganar, pero estoy ajustando el costo de mi mercancía. Ah, pero es que espérenme un momento, que acá el ejercicio está mal planteado, porque 9.300.000 es el costo, y el precio de venta no puede ser el mismo el costo, sino que tiene que ser más alto. Entonces coloquémosle que el precio de venta van a ser por todos los 100, coloquémosle que 15 millones. Listo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Estoy ganando o estoy perdiendo? Estoy ganando, en este caso. Ganando. Estoy teniendo una utilidad. ¿Por qué? Porque de los 15 millones que yo coloqué de precio de venta, estoy pagando 4.200 del empleado, el arrendamiento, los servicios públicos y las comisiones, y me está quedando una utilidad entre lo que yo utilicé para poder sacar a la venta ese producto. Y dice, los inventarios se medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. Se supone que el menor valor son 4.330.000, pero como estoy teniendo una utilidad, yo no lo voy a ajustar, porque quiere decir que yo estoy ganando. Pero ¿qué pasa? Mi precio sigue siendo 15 millones de pesos y de sueldos yo voy a pagar, coloquémosle 6 millones de pesos. De arrendamiento, coloquémosle 5. Y de servicios públicos, coloquémosle 3 millones. Y son 670. Quiere decir que yo estoy teniendo una pérdida. Y pregunta, ¿sería razonable que mi costo de ventas fuera, como les digo yo, fuera superior a la rentabilidad? Es decir, mi costo fue 9.300. Neto, lo que yo invertí. Y tuve una utilidad de 4.330.000. En ese caso yo no lo tendría que ajustar porque estoy ganando, pero en este caso yo lo tendría que ajustar porque estoy perdiendo 1.670.000. ¿Yo qué tendría que ajustar? Mi costo, porque mi costo es de 9.300.000. Frente a un precio de venta de 15 millones de pesos, yo estoy ganando 5.700.000. Y de esos 5.700.000, estoy diciendo que yo alcanzo a cubrir, esta sería mi utilidad, yo alcanzo a cubrir estos gastos, que son los salarios del vendedor, el arrendamiento, los servicios públicos y las comisiones. Pero cuando mi precio son 15 millones de pesos
Y mi BNR, mi costo es de 9.300.000. Y yo no tengo una utilidad, sino que tengo una pérdida. Quiere decir que tengo un desfase de 1.670.000, por lo cual yo tengo que mirar mi sistema de costeo y decir, bueno, tengo que arreglar mis costos, porque nunca mis costos pueden ser superiores a la utilidad, o puede haber una discrepancia entre mi utilidad y mis costos. A ver, me desenredo yo para explicarles bien. Tenemos 15 millones de pesos. El ejemplo acá. Para acá. Acá vamos a calcular el costo de la mercancía. Y aquí el precio de venta, que es el que tenemos acá. Entonces, cuando hablamos de costo de la mercancía, hablamos que la mercancía a mí me costó un total de 9.300.000. Listo. Pero resulta que a esos 9.300.000, para ubicar la mercancía y todo, yo le sumé o le incrementé o le coloqué a esos 9.300.000 5 millones de pesos que me costó la mercancía. Valor mercancía. 5 millones de pesos. Le coloqué también un transporte de 800.000. Le coloqué también, que fue por acá, un arrendamiento de 2.300.000 y un descargue de la mercancía por 1.200.000, por lo cual se supone que mi costo de ventas de la mercancía son los 9.300. Eso fue lo que a mí me costó para poder yo traer la mercancía, colocarla y todo ahí. Pero resulta que ahorita vamos a calcular lo que es el precio de venta. Le vamos a dar un precio de venta estimado de 15 millones de pesos a todos esos 9.300. O sea que yo vendría teniendo una utilidad, en este caso, de 5.700.000. Pero resulta que esa utilidad como tal me va a ver afectada en lo siguiente, en los sueldos de los empleados. ¿Por qué? Porque yo necesito unos empleados para poder vender esa mercancía mensual. Y esos sueldos van a ser 6 millones de pesos. El arrendamiento que teníamos ahorita. Ese arrendamiento va a ser por 4.500. Comisiones. Esas comisiones van a ser por 2.670. Y unos servicios públicos por 3.800. Entonces, el costo para poder vender la mercancía vendría siendo el siguiente. Sería 3.800 más 2.670.000 más 4.500 más 6 millones. 16.970.000. Lo comparamos y decimos, utilidad, esta sería la utilidad esperada.
Ese sería mi margen de utilidad, 5.700.000. Pero si yo vengo y comparo la utilidad al vender, comparo mis 15 millones de pesos menos la inversión que yo hice, me da 1.970.000. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué dice la norma? Que yo tengo que ajustar el valor de la mercancía en el menor de los dos. Y al decir que yo tengo que ajustarlo, lo tendría que ajustar en 1.970.000, o reconocerlo o medirlo. ¿Cómo lo voy a ajustar? Mi utilidad esperada es 5.700.000, pero yo tengo unos costos en los que incurrí para poder generar la venta de ese producto de 1.970.000. Entonces, o yo tengo que ajustar o los sueldos, o el arrendamiento, o las comisiones, o los servicios públicos, en bajarlos en 1.970.000. ¿Para qué? Para que yo no salga perdiendo. Menos 1.970.000. Para que yo no pierda ni gane, sino que de los 15 millones yo alcancé a cubrir los sueldos, el arrendamiento, las comisiones y los servicios públicos. Porque ustedes venían lógico que la utilidad esperada fuera mayor a la utilidad al momento de vender. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que compartió María. Ese ejercicio está apenas. Les comparto, estos son los costos adicionales de la empresa. ¿Ustedes qué opinan? Es lógico que si yo voy a vender, yo no recupere el costo invertido. Sí, claro, profe. Pues es que esa es la idea. Exacto. Uno no compra huevos para vender huevos. Ejemplo, Exacto. pues. Señora. Lo que sí quería preguntarles algo, listo. Yo estoy verificando que tengo una pérdida, ¿sí? Y obviamente tengo que empezar a ajustar mis gastos, dependiendo, pues mirar como qué rubro me lo puedo reducir, porque si yo, o sea, para yo sueldos de empleados, yo puedo prescindir de un empleado, pero pues no sería como no sería como lo más lógico, porque si mi producción requiere que yo tenga un tope mínimo de empleados para poder sacarla, entonces no puedo prescindir de uno. Sería como buscar una de las, ¿cómo se dice? Cuentas de pronto que sean significativas, o sea, que hagan parte como del proceso para la producción o para la venta, o una cuenta que no tenga de pronto que ver directamente con el proceso. También, No sé si me dice. sí, buscar como una solución. Pero entonces, profe, otra cosa, o las empresas mejor no sacrifican el margen de utilidad, ¿o qué? Para no afectar el empleado. Sí. Sí, porque es que digamos, esos son unos costos fijos que usted los necesita pues para poder vender. Ajá. Y pues hacer una variación de los servicios y todo eso, pues eso no es como tan... Sí, digamos que eso es muy variable. ¿Cómo así? Bueno, no sé. O sea, lo que María quiere decir es que se supone que esos costos fijos se requieren para la venta o la producción o el servicio, ¿cierto? Ajá. No podemos prescindir de los servicios públicos porque obviamente vamos a necesitar energía, agua, luz, ¿sí? Para eso. No se pueden ajustar directamente porque, como dice, hay altibajos mes a mes. Hay unos meses que llega más caro que otros. Entonces ahí no se podría como entrar a evaluar que se pueda pronto hacer ese ajuste por ahí. Entonces, mi pregunta es, listo, están esos costos que son los que tienen que ver directamente con el proceso de producción.
ahí tocaría era entrar como a analizar otras cuentas de los estados financieros que yo pueda afectar para no, o sea, para no desbalancear en lo que yo ya tenía presupuestado dentro del costo, dentro de los costos que yo ya tenía previstos, o ahí qué cuentas se entrarían a intervenir. Como que adicional a lo que yo ya tenía presupuestado, sí, en el tema de costeo, ¿qué otra cosa yo podría tocar para no afectar el presupuesto? Llamémoslo así, ¿cierto? Ajá. Quiero mostrarles algo, creo que va a ser este video. Miremos este un momentico. ¿Ahí lo alcanzan a ver y a escuchar? ¿O no? Sí, ahí se Pues a alcanza a ver, verlo. profe. Profe, verlo sí, pero escucharlo no. Listo, entonces los voy a enviar. Espérenme a ver. Es como un poquito pesado el internet. Hagamos algo. ¿De qué se trata este ejercicio? Es el cálculo de valor neta de realización, que se los voy a compartir. Listo. Ahí se los compartí. Miremos ese ejercicio que dura aproximadamente 4 minutos para hablar sobre ese tema del valor neto de realización para pasar a la parte de Gustavo.
¿Cómo les pareció? ¿Sí lo vieron? Sí, está clarito. Sí, profe. Más Pero entonces ahí igual lo que afectó con la nevera fue la póliza. Si no hubiese tenido. exacto. Entonces, miren, ¿qué pasa? Es más claro de lo que yo les estoy explicando acá, porque puede ser que yo me fui por otras ramas y me enredé un poco. Pero acá, ¿qué vamos a comparar? Que supuestamente, quitémosle aquí el valor que había ajustado, Y si vamos y miramos, el costo de la mercancía está en 16.970.000, ¿cierto? La utilidad esperada es de menos 1.970.000. ¿Qué quiere decir? Que lo perdí, que no supe hacer un costeo de inventarios. Que sería el deterioro por un gasto por deterioro en inventarios y el valor neto de realización que sería en el inventario. En una cuenta 14 contra un gasto. Tenía un débito por 1.970.000 y perdón, al contrario, un gasto por 1.970.000 y un crédito al inventario. ¿Por qué? Porque yo estoy disminuyendo el valor de la mercancía en lo que perdí. La pregunta que quería decir, que si afectábamos un rubro o no, yo lo afectaría y buscaría una solución, porque eso quiere decir que hay un proceso malo de costeo. Quiere decir que estoy incluyendo un valor de mercancía, un valor de costo que no me está ayudando, o si me está ayudando, me está, ¿cómo les digo yo? Perjudicando. Entonces, miren que el trabajo como está dividido en dos partes. Por un lado, lo que tienen Beatriz y María Eugenia, que es reconocimiento y medición. ¿Qué es reconocimiento y medición? Reconocer el costo de la mercancía, lo que sea importante para poner esa mercancía en función o en venta o en lo que sea. En lo que los costos que yo necesite para tener bien ese inventario, lo reconozco en mi inventario, lo que no lo reconozco como un gasto. Y por otro lado, tenemos la medición, que la medición es decir, el valor neto de realización. Cómo se calcula, qué se hace, qué no se hace. Porque ese ejercicio está muy sencillo ahí. Pero les coloco un ejemplo. Para poder para que Gus me vuelva y me recuerde la pregunta que le interrumpí. Calzado Nivi. Calzado Nivi es una empresa que ya no existe. Esa empresa desapareció
Yo creo que por ahí hace unos 5 o 6 años por un mal proceso de costeo. Y ustedes conocieron el Nibi ofertazo. No sé si de pronto lo llegaron a ver. Cuando hablamos de Nibi ofertazo, usted compraba un par de zapatos en el almacén de Nibi principal y lo encontraba a 150. Cuando a los 3 meses, en el Nibi ofertazo, el mismo par de zapatos a 50 o a 60, un 50% por debajo del costo de ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que su costo se vio afectado y en el cálculo del valor neto de realización algo no les dio. Y por eso fue que la empresa entró en pérdida. Pero que utilizaba calzado Nibi para el valor neto de realización y un factor muy importante, que eso es lo que quiero que ustedes miremos si nos podemos ir por ahí. Algún factor que se llamaba la moda. Para la moda ellos sacaban un indicador, y es decir, Pereira es una ciudad que pasamos del viaducto, Pereira Dos Quebradas y está cayendo que aguacero. O pasamos Pereira Cerritos Uniminuto y en Pereira está lloviendo y cuando pasamos de la glorieta y como Panavía al Pollo, es un calor horrible, porque en Uniminuto hace un calor tremendo. ¿Qué pasa? Que ellos van a sacar, digamos, un producto sandalias. Las sandalias van a ser comerciales en una ciudad de clima caliente, pero en una ciudad como Pereira, donde en cualquier momento se nos puede venir un invierno durante 7, 8 meses. ¿Qué va a pasar con esa producción? Que esa producción va a tener un valor neto de realización que hay que calcularle. ¿Por qué? Porque yo invertí un costo para sacar esa mercancía. Invertí un sueldo, un arrendamiento, unas comisiones, unos servicios públicos para poder vender eso a X precio, pero resulta que eso no se vendió, pero yo sí tuve que pagarle a los empleados. Entonces, ¿qué va a pasar? No voy a tener... Profe, Señor. pero eso no iría también dentro del departamento comercial, porque digamos que si mi es una empresa a nivel nacional, entonces yo saco, digamos, un lote de 10.000 sandalias, pero entonces yo sé que para la parte del valle voy a vender más sandalias que para la parte de acá de Pereira. Entonces mandaría un 80% de sandalias para el valle y otro 20% para acá. Eso no iría también dentro de ese departamento comercial. Ajá, sí, iría ahí adentro. Entonces, si vamos a mirar la primera parte de María Eugenia y de Beatriz, esto que yo les coloqué es tentativo, no quiere decir que se tengan que guiar por esto. Como título les coloqué proceso contable para el reconocimiento y medición del inventario bajo NIF para pymes en las empresas de producción de Pereira. No necesariamente tienen que ser empresas de producción, porque por ejemplo, María no produce llantas, pero sí las exporta e importa. Ella no produce, pero con lo que yo acabo de ver en el WhatsApp, veo que tienen un sistema de costeo, donde reconocen el costo del inventario y hacen una medición, porque pueden tener una pérdida o una ganancia. Como problema les coloqué, ¿cómo diagnosticar el proceso contable para el reconocimiento y medición del inventario bajo NIF para pymes en las empresas de producción de la ciudad de Pereira, Risaralda para el primer semestre del año 2020? Referentes teóricos yo los busqué, yo no sé si ustedes han encontrado más. Como objetivo general, diagnosticar el proceso contable para el reconocimiento y medición. Al momento que yo diagnostique, determino el proceso. ¿Cómo lo voy a determinar? Lo que ustedes mismos me han estado diciendo. Tiene que ver el departamento comercial, tiene que ver una póliza, la transferencia de riesgos. Caracterizar el proceso. ¿Quiénes intervienen? Con el presupuesto que me decía Beatriz. Porque si yo tengo unos costos ya determinados y lo que me decía Gustavo, yo no voy a producir X bien o X sandalias para dejarlas todas en Bogotá. Si Bogotá es clima frío o Manizales. Si yo hoy miro una ciudad como Manizales, yo creo que la persona o la mujer que utilice sandalias es contraíta, porque es clima frío. En esas ciudades se utiliza más el zapato cerrado. Y por último, evaluar el proceso contable para el reconocimiento y medición del inventario frente a la ley de crecimiento en la parte tributaria.
Porque resulta que el deterioro o el valor neto de realización tributariamente no es aceptado. Tiene un tratamiento especial. Entonces, ¿yo qué quiero? Que ustedes me digan en lo que han buscado, si ustedes creen que este título se adapta, no sé si de pronto llegué con el tema de inventarios hasta esta parte de lo que era, pero el reconocimiento de inventarios es el costo y el valor neto de realización. Y ya vamos a mirar otras partes. Y en un proceso contable, ¿para qué? Para diagnosticar, determinar el proceso, caracterización del proceso y evaluar el impacto en la parte tributaria. Para el de Gustavo, ¿qué les coloqué? Tratamiento contable del deterioro de inventario bajo NIF para pymes en las empresas de producción en la ciudad de Pereira Risaralda para el primer semestre del año 2020. ¿Por qué le coloqué tratamiento contable? Porque una cosa es lo que vimos acá. Acá quiere decir que hay un deterioro es una pérdida, pero puede ser que la empresa lo arregle, no sé, y puede ser que modifique un rubro o mire de qué forma se van a sostener para no presentar un deterioro como tal. ¿Cuál es el tratamiento que le dan a ese deterioro? ¿Cómo lo calculan? ¿Cómo lo hacen? Si lo hacen, si no lo hacen. Como pregunta problema que colocamos, ¿cómo determinar el tratamiento contable? Es decir, si yo voy a indagar sobre el tratamiento contable, ¿cómo lo voy a determinar? ¿Cómo voy a determinar? Esa sería mi pregunta problema. Mi objetivo general, determinar el tratamiento contable. Mi específico, diagnosticar el tratamiento. A lo que yo determino, ¿cómo lo hacen? Si calculan, no, si lo determinan en base a ingresos, a costos, no sé. Ahí diagnostico cómo es el tratamiento. ¿Qué es diagnosticar? Y les doy un ejemplo. Yo creo que el ejemplo se los di con la clase de auditoría, pero se los voy a cambiar. Cuando salió por allá en una época que Ponimalta, se cayó un señor en la planta de Ponimalta. El poni muerto. El Ponimuerto, sí señor, el Ponimuerto. ¿Qué pasó con la marca de Ponimalta? Bajó. ¿Por qué? Porque las ventas bajaron. Y al bajar la marca de Ponimalta, ejemplo, vamos a hacerlo acá, que ese es otro tema de deterioro. Digamos que la marca Ponimalta vale 350 millones. Eso que esto es poquito. Pero ¿cómo se mide y se reconoce esa marca? Con ingresos. Con los ingresos se reconoce y se le da una medición. ¿Por qué? Porque entre más ventas yo tenga, quiere decir que mi marca no va a valer 350, sino que va a valer 900 millones. Va a valer muchísimo más. Ahí se me fue. Unos de más. Pero ¿qué pasa? Que al momento que el señor se cayó en la planta de Ponimalta, ¿qué pasó con los ingresos? Disminuyeron. Y al disminuir los ingresos, ¿qué pasa con la marca de Ponimalta? Ya no vale 900, sino que, por ejemplo, va a quedar en 250 millones. La diferencia entre 900 y 250 millones es el deterioro del intangible. Y ese deterioro del intangible, ¿cómo lo calcularon? Basado en los ingresos. Yo disminuí en los ingresos, quiere decir que la marca de mi empresa no está valiendo. Lo mismo es el tratamiento contable que yo quise darle como un horizonte en este tema. A pesar de que el deterioro acá se los expliqué por tema de costos, pero ¿qué otros factores pueden determinar el deterioro de un inventario? ¿Qué otros factores lo pueden determinar? ¿Qué puede suceder? Por eso hay que diagnosticarlo. Se caracteriza el proceso y lo mismo, se evalúa el tratamiento contable del deterioro de inventarios bajo NIF frente a la ley de crecimiento o ley 2010 de 2019. ¿Por qué?
porque resulta que el deterioro no es válido en norma, que no es válido para la renta. Tributariamente ese deterioro no me lo acepta la DIAN, porque la DIAN dice que eso es sacado en un porcentaje X, pero sí me vale la provisión de clientes. Entonces, vamos a darle un final acá. Este lo vimos y ya hablamos del tema. A ver si Profe, qué pena ahí. Es que uno, digamos que uno lo aplica como que uno el deterioro es como la mercancía que está obsoleta o ese es otro las tipo, averías, pero ese yo es digo otro, que ese señora. deterioro entre el costo y ya el valor neto de realización, yo no sé si, pues no sé si las empresas tengan como claro que Esa es se la lleva. Pero María, ahí ya me entiendes, por la parte de Gus, ¿cuál sería el objetivo de determinar el deterioro? Esa es la investigación. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes me digan si el título que les propuse está bien, el problema la estructura de todo esto, o ustedes creen que se debe cambiar, porque la misma María lo está diciendo. Una cosa es el deterioro, según lo que yo le entendí, entre el costo y el valor neto de realización que muchas empresas lo aplican o no lo pueden aplicar, y otra cosa es el deterioro porque la mercancía se venció o porque la mercancía se dañó por X catástrofe, agua, sol, un terremoto, lo que sea. Eso es deterioro. Una sola manchita, si nos vamos a los artículos de zapatos, el hecho o la ropa, el solo hecho de que la ropa de Arturo Calle tenga un defecto en la fabricación, eso es deterioro. Eso es deterioro. ¿Y qué quiere decir? Que baja el precio de venta. Y eso no lo llevan al almacén principal, sino que lo llevan al outlet que quedan dos quebradas. Si pasamos ese ejemplo a la parte de ustedes, reconocimiento y medición. Cuando hablamos de reconocimiento y medición en las empresas de producción, puede ser de producción, puede ser de venta de servicios, la que queramos. Ya yo necesito es como que miremos y digamos, listo, si nos vamos por producción, yo por ahí tengo una que otra empresa que nos puede dar la entrada, sino que con este tema de coronavirus, por ahora es un poco difícil. Entonces nos tocaría irnos por algo más cualitativo para ir trabajando, a ver si después de mitad de año logramos que nos den acceso. Pero María, pregunta, bueno, terminamos acá y ya miramos las preguntas. Esta presentación yo se las voy a compartir, que me pareció muy buena, es un material de la especialización en NIF de la Javeriana, que es muy bueno el material, donde dice, ¿qué incluye los costos? Dice, todos los costos de adquisición, y dice que son costos de adquisición, precio de compra, aranceles y otros impuestos no recuperables, costos de transporte, otros costos directamente atribuibles a la adquisición. Profe, qué pena que lo Tranquila, hágale. Es que yo creo que digamos que las grandes empresas sí tienen su departamento de costos bien montado, mientras que las pymes, digamos que eso yo creo, o sea, es donde fallan ellos al costear los productos, porque no tienen el personal capacitado para que haga ese proceso. Entonces ellos yo creo que simplemente costean a lo básico, no le agregan lo adicional que va ahí. Entonces yo digo que esa es la falencia que las pequeñas empresas están teniendo en ese campo. Sí, es verdad. ¿Y de quién es la deficiencia? ¿De la empresa o del profesional? ¿Ustedes qué creen? ¿La deficiencia o la eficiencia? Pues yo pensaría que es de No la es empresa, deficiente porque porque muchas la mayoría de empresas empresas no no. tienen eso. No, Pero, yo digo que de ambas, profe, porque si la Sí, empresa tampoco incurre en esos gastos, porque exacto. digamos que entre comillas no ven la necesidad, Y entonces en digamos ambas, que es de la empresa, pero si contratan, digamos, porque en las empresas no contratan una persona para costos, es el contador quien hace eso. Y si el contador no está bien capacitado para eso, pues son los dos. listo. ¿Por O qué les ni hago esa siquiera a veces pregunta? el contador, sino el comercial también. Exacto.
Profe, pero entonces, a ver, si vamos a mirar esto como proceso contable, sería como hacerle todo el tratamiento a la MIPYME, de pronto una empresa pequeña, ¿cierto? Ajá. Sobre todo ese proceso que ellos deben llevar para llegar Exacto. ¿qué? O A sea, a reconocer ese activo, pero entonces sí se podría llamar proceso contable porque nosotros le vamos a hacer es todo ese seguimiento. Exacto. Y para un proceso, ¿yo qué necesito? Diagnosticar. Porque yo no puedo hacer seguimiento a un proceso sin diagnosticar. Ese sería mi Sí, objetivo general. ok. Como específico, al momento en que yo diagnostique, ya voy a determinar el proceso contable. ¿Quién lo incluye? Si hay una persona de costos o no la hay, si, ¿cómo lo maneja? Ok. Caracterización del proceso, es decir, quién toma la decisión, quién se hace responsable, quién determina la utilidad sobre los productos, cómo la determinan. Y Ujú. como último, evaluar el proceso contable frente NIF versus norma internacional, que me parece Bueno, interesante, señora. pues sí, o sea, sería como en este momento, ya que no podemos ir a campo, porque es ir a campo. Ajá, sí, Sería como en este momento como ir investigando sobre ley de crecimiento tal, qué exacto. significa, para qué se aplica, por qué se aplica, ¿sí? Ajá, Y cómo lo podemos adecuar a esa empresa. sí, El tema que preocupa acá, profe, es el tiempo. Entonces, no sé cómo sería las pero, visitas. no, no, pero es que miren, por eso no se estresen. Ustedes están en séptimo. Ujú. Mejor dicho, lo importante es que ya quedaron inscritos. Ya quedaron Ya. inscritos. Ya por acá María creó una carpeta, listo. Ya sé que en esa carpeta les voy a empezar a subir información. Por Ujú. Por ejemplo, ahora, profe, yo señor, también señor. tenía como pensado, yo tenía pensado también para el tema del deterioro, la manera en la que las empresas hacen el cambio cuando pasan ya a las MIC, La transición. la transición, el Exacto. periodo de transición. Eso es lo que miren, yo les monté una propuesta provisional, pero por ejemplo lo que dice Gus, yo lo estaba pensando, pero no sabría cómo plantear ese objetivo específico. Un ejemplo, tenemos determinar, caracterizar, evaluar, verificar el conocimiento de las NIF en los profesionales de En contabilidad el, pública. Un ejemplo. o en el proceso de transición de la norma local a las NIF, ¿no? Sí, sí, también se puede, pero habría que mirar cómo se puede amarrar, porque miren que un solo objetivo me puede cambiar el título. Todo. Ujú. Exacto, y miren que ahí tenemos proceso contable. Y si le llegamos a meter, verificar la transición de la contabilidad a la para pymes, sección 3 inventarios. ¿Qué pasa? ¿Me cabe el proceso contable? No. No, tendría como una incidencia, pero no sería proceso Pero contable. no sería el tema puntual que queríamos nosotros. Exacto, sería algo así. Un ejemplo, se las voy a cambiar. Por ejemplo, para lo que dice Gus, y lo que dice Gus, a Gus le puede facilitar más fácil esa parte porque él tiene una parte de tratamiento. Entonces, por Ujú. ejemplo, puede quedar incidencia de las NIF para pymes, Mm, incidencia de las NIF para pymes en la transición de la contabilidad para el reconocimiento y medición. Por ejemplo, acá miren, hay otro tema de investigación para el reconocimiento y medición del inventario. Acá quitaríamos esta parte, ujú. acá. En las empresas de producción, ahí la tenemos, que es una incidencia. No vamos a verificar el proceso, sino que vamos a verificar cómo adaptan las empresas esa norma. Entonces, miren que el solo hecho de que le incluyamos un objetivo específico que no pueda
caber dentro del título, nos cambia todo. Entonces, lo importante es que ustedes ya están inscritos y ya tienen la propuesta y ya le estamos trabajando. Esto que ustedes ven lo tendríamos que sacar para noveno. Ok. Para noveno. Eso sí, hay que trabajar y hay que mostrar evidencias. Ujú. Se supone que ahorita en mayo iba a haber un evento, pero pues por lo del coronavirus se canceló. Puede que lo dejen. Y eso que, vámonos, tengo que preguntar, porque tengo entendido que lo van a hacer, la Uniminuto va a ser un evento virtual, pero solo entre Uniminuto. Entonces, digamos que los van a llamar a ustedes 4 y van a elegir un ejemplo, a María Eugenia y a Gustavo. Y María Eugenia tiene que hacer una exposición, llamémoslo así, una ponencia virtual sobre este tema. Y la van a coger y le van a decir unos evaluadores. Bueno, María Eugenia, si hablamos de proceso contable, ¿usted por qué escogió el proceso contable en el reconocimiento y medición del inventario? Y ahí mismo María Eugenia tiene que empezar a desprender, a explicar, pero que todo lo redactado tenga una conexión. Es donde uno comienza a gaguear. Exacto. Y ahí es donde, con estas charlas que estamos teniendo, creo pues, que por lo menos con lo que ahorita me han hablado, creo que se les abrió un poco el panorama o de lo que han leído a lo que es los inventarios bajo norma internacional y que pueden tener. Ujú. Entonces, miren, por parte de ustedes dos, en este caso, quiero que me determinen si el título puede estar bien, si el resumen, si el problema de investigación, que me digan, no, tengo otra propuesta y démosle este horizonte. Pues ya no quiero que sea diagnosticar, sino analizar. Pero entonces sí le van a poner a analizar, ¿cómo vamos a determinar? Que si analizar encierre los objetivos específicos, mínimo 3, y ahí en adelante los que ustedes quieran, pero hay que darle respuesta a cada objetivo específico, a cada uno. A cada uno hay que darle respuesta. Y por eso en la metodología les coloqué un estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Llegar y coger una sola empresa y decir, aplicamos esta investigación a la empresa Suzuki. En Suzuki la manejan así, 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 o la podemos cambiar. Y de un estudio de caso se puede ir a un estudio mixto, donde lo que pasa es que entre más cerrado sea el estudio, en este caso para ustedes, más fácil es sacar la investigación, porque le podemos sacar un estudio mixto, pero un estudio mixto tiene un campo cuantitativo, cualitativo, estudio de caso, entrevistas, tiene de todo. En cambio, con un estudio de caso, se está diciendo que se va a coger una empresa y en esa empresa se va a aclarar y se va a verificar cómo se hizo todo. El resultado esperado es un informe divulgativo y una investigación. Esta es la propuesta. Ya el trabajo grueso lo empezaríamos después de junio, julio. Por ahora, ¿yo qué quiero? Que en estas charlas que tengamos, después de muy bien o mal, lo que les haya logrado explicar, que me determinen, para pasar al de Gus, si ustedes creen, o los 4, porque los 4 tienen el mismo tema, inventarios, lo único que está dividido 50 y 50. Por una parte, reconocimiento y medición, y por otra parte, deterioro. Si el título está bien, o si han encontrado cosas relacionadas con ese tema, si el planteamiento del problema está bien, si los objetivos específicos y generales están bien, la metodología. Yo les voy a colocar en esa carpeta cómo se construye una propuesta para que ustedes la vean. Y pasando al tema de Gus, lo que él decía está bien. Gus pensaba en tomar ¿cómo fue que me dijo ahorita, Gus? Que era como El proceso de transición. el proceso de transición, ¿sí? ¿Cómo puede ser un ejemplo en vez de tratamiento? ¿Cómo ha sido el tratamiento contable desde el periodo de transición hasta la época actual? Un ejemplo. Podría Sí, puede ser. un título provisional, así. Tratamiento contable del deterioro de inventarios bajo NIF para pymes en las empresas de producción en la ciudad de Pereira desde
desde el periodo de transición hasta Hasta la implementación. hasta la época actual, digámoslo así. Hasta la época actual, 2020. Ejemplo, o 2019, que ya tenemos un cierre de estados financieros. Entonces, ¿qué podría hacer Gus? Hacer un comparativo y decir, bueno, ¿ustedes qué factores tomaron en el? Porque si vamos a hablar de una empresa de grupo 2, se supone que la transición comenzó el 1 de enero del 2015. La aplicación es el 1 de enero del 2016 y sería 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 5 años. Sí. 6 con este, tomámoslo así, para mirar cómo fueron los efectos en esos cambios. Puede ser, ahí podemos ir mirando cómo organizar esta voz. ¿Yo qué necesito? Que como primero que todo, que consigamos todo el material que ustedes puedan. Lean, busquen, que yo sé que lo han hecho. Yo sé que lo han hecho porque ustedes son juiciosos. Pero que tengamos muy buen material. Y luego de ese material, que nos sentemos entre los 4 y empecemos. Listo. De acuerdo con proceso contable. De acuerdo con el resumen. De acuerdo con el problema de investigación. Y que empecemos a chulear uno a uno. Y lo que hay que cambiar, lo cambiemos. Para que dejemos la propuesta en firme. Ojo, que como es propuesta, no quiere decir que eso no pueda cambiar en septiembre. Ya cuando presentemos avances es donde se va a ver el cambio. Porque cuando empecemos a hacer el estudio de campo, o el trabajo de campo, o el estudio de caso, es donde puede cambiar el título. Entonces, no sé, ahora los escucho a ustedes. Después de hablar todo esto, si los enredé, si no los enredé, si me entendieron algo, o si tienen como, digamos, una idea de lo que yo quiero que trabajen con esto. Profe, pues a mí me parece bien el título, porque lo que entraría uno es a evaluar el procedimiento que le están dando las pymes al costeo de los inventarios bajo NIF. Ajá, sí. Yo también estoy de acuerdo. Y Pues que a mí me ustedes en ese tema lo pueden enlazar con el negocio. Porque al buscar van a ir directamente al deterioro. Entonces, Y a profe, como Señor. los dos temas van a ir enlazados, ¿vamos a hablar de varias empresas o de uno en específico? Como ustedes quieran. Como ustedes No, quieran. yo diría que la misma Tao, porque es que una empresa, desde que tenga inventarios, tiene deterioro. ¿Tiene deterioro? No, sí, Y por eso. O sea, si nos hacerle vamos un a caso, fijar en una sola o vamos a hacerlo sobre varias. Porque como no, dice, la idea es No, una. no, porque, no, Tao, pero porque entonces, si vamos a hacer, espérame, porque si vamos a hacer varias, ahí entraría lo que el profesor estaba diciendo. Habría que mirar procesos cualitativos y cuantitativos, porque habría que hacer un comparativo entre una entidad y la otra. Y por pues eso, eso pero se entonces nos pondría más expendioso todo. pero entonces ahí tendríamos que entrar a modificar el título también, porque el título está englobando a todas las empresas o a un número de empresas en la ciudad de Pereira. Exacto. Entonces ahí tendríamos que cerrar el título. De acuerdo con Tao, por eso les decía, puede ser proceso de producción, un ejemplo, o proceso de producción Profe, pero es que ahí podría poner, ahí podría poner la empresa como tal, la que vamos a evaluar. ¿sí? Y ya. ¿sí? Exacto, sí. Que por eso les decía, yo necesito que piensen, y de todo lo que han leído, si es más fácil irnos por producción o por comercialización o por servicios, también puede ser. Y dependiendo Pues de los... muchachos, digan ustedes. ¿Qué opinan? Por ejemplo, María, si María dice que va a hacer una, porque es que miren, esto que ustedes están haciendo, estas investigaciones, se vuelven en un producto. ¿Y qué es ese producto? Que ustedes van a identificar las falencias y unas mejoras para un proceso contable en una empresa de Pereira. Entonces, yo no sé, por ejemplo, si María, con el tema que ella ya tiene claro de las llantas,
Si María dice, o hay pregunta, mira que tengo esta investigación, ¿puedo utilizar la empresa para identificar el tratamiento del deterioro y el proceso contable? Y ahí ya no sería de producción, sino que sería comercialización. María me corregirá si no. O yo, Profe, pues en la empresa se dan los dos casos, porque la empresa comercializa llantas, pero a su vez nosotros tenemos un proceso de producción que es con el reencauche de las llantas de vehículos pesados. que sería como ese reencauche, ustedes mismos venden las llantas. Y cuando Sí, nosotros vendemos llantas nuevas, o sea, que son las que traen de la India, de la China, ¿sí o no? Las importadas. Pero nosotros tenemos un proceso de producción que es con el reencauche de las llantas ya usadas. ajá, que eso sería como darle un valor razonable a esa llanta que No, está pero usada. lo que pasa es que yo creo que, o sea, yo creo que la empresa ya tiene establecido, o sea, como nosotros somos grandes contribuyentes, autorretenedores, tenemos bueno, eso de calidad, ¿cómo es, profe? Certificación en calidad en eso de producción. Bueno, digamos que ese proceso en la empresa ya está, yo lo digo que está bien montado. Ajá. Y además que el dueño de la empresa es contador de Estados Unidos, entonces, o sea, la empresa como tal, eso lo tiene muy bien establecido. No hay un departamento de costos, pero como el señor se la sabe de todo. Entonces, Ujú. digamos que él a sus productos le tiene muy bien contado. Yo diría Bueno, que Mario, más bien una empresa más pequeña yo digo que no le dan como tanta importancia a eso. Una ajá, pyme, sí, por ejemplo, una que el profe escoja, digamos que lee en la Gabal, yo creo que ahí no estaría como mucho, pues el preocuparnos si es de servicio, si es comercial, no, profe, la que usted escoja y ya sobre ese hacemos el proceso. Sí, yo también estoy de acuerdo que sea sobre una pyme. listo, listo. Déjenme entonces yo empiezo a preguntar. En este momento, ¿quién nos podría brindar como una entrada? Llamémoslo así, como una entrada a la empresa. Y con eso ya definimos, pero por ahora, ¿se sienten un poco más cómodos o más allegados al tema? Sí, claro. Sí, profe. Listo. Entonces, dejemos reunión. A ver, la otra semana. La otra semana, ¿qué hora nos podemos reunir? A la, Diga usted, a la misma hora, el viernes de 4 a 6. el Sí, puede ser. viernes, sí. Listo, listo. Nos reunimos entonces el viernes de 4 a 6. Entonces, miren, quedemos con las siguientes tareas. Uno, bueno, yo no les he preguntado qué han encontrado, qué han visto o si han encontrado como temas sobre esto. Profe, pues nosotros hemos subido al Drive varios temas, hemos visto proyectos que ya han hecho, yo ya leí, yo me he visto muchos tutoriales sobre la parte de inventario, la NIF, eh, y hemos metido como unas noticias ahí que hemos encontrado y se han leído ya, pues material sí hemos conseguido. Listo. Entonces, déjenme, yo miro este material y quedemos con lo siguiente entonces. Piensen entre los cuatro y nos vinculamos a Joana, que yo veo que Joana es muy juiciosa y que Joana quiere participar. Todavía no la descartemos, porque igual una ayuda de más nos sirve bastante. Eh, Creo que se lean ya completo esto y me digan, ¿está bien articulado o no está bien articulado con lo que han leído? Cuando me refiero a articulado, ¿qué es? Que el título sí tenga que ver con el resumen, con el problema, con la pregunta problema, con los objetivos generales y específicos, y la metodología yo se las ayudo a construir. Pero que me digan, ¿está bien o está mal? O que tengamos otras propuestas. Si hay que cambiarle objetivos específicos, se los cambiamos. Por mí no hay problema, pero ahí la vamos construyendo. No sé qué les parece. Esa sería como la tarea para dentro de 8 días. Profe, montenos este archivo ahí en esa carpeta, porfis. ¿Listo? Ya mismo.
Pues la verdad, yo la veo, si la vamos a manejar como proceso, todo está como encasillado, o sea, yo no le veo como, ¿como qué? Como Distorsionado. pues algo raro al documento, no, porque si lo vamos a hacer como proceso, Ajá. yo no sé, Mari, qué dice Otavo. No, pues como ustedes dicen, como está bien Le estoy así, diciendo, porque se va a meter por todo eso le el estoy diciendo que no lo proceso. comparta ahí, porque me toca volver a leerlo para darle como un análisis más intenso. Pero por lo que he visto, todo está bien. Está Listo, bien. yo veo que para que vamos a necesitar una ayuda y aclarar el punto es para el de Tao, para mirar si vamos Sí, por tratamiento o por incidencia o por un proceso también, como que Sí, evaluemos el título, como que evaluemos el título y que tengamos como varias propuestas para dentro de 8 días y ver si con esas propuestas nos queda, con esa propuesta nos quedamos o que le cambiamos. Este fue el formato, lo que ustedes ven, lo que me recibió la coordinadora de investigación. Y los demás que ujú, tengo de sus compañeros pendientes van también en el mismo formato. Lo único es que yo a ellos, yo no los vinculé a esta convocatoria. Yo los vinculé fue a ustedes. ok, bueno. Ellos van para otras convocatorias más adelante. Y ya, muchachos, no, entonces me agrada hablar con ustedes. Por fin comenzamos las reuniones. Y no, vamos a sacar este semestre el avance que nos pide la coordinadora para que con esto se gradúen. Ay, ojalá, profe. eso, La profe, meta es que, ojalá que sí. yo sé que sí, la meta es que en diciembre presentemos un borrador de artículo. La meta es Ok. que en diciembre. Ah, bueno, y de los objetivos específicos, Maya, María Eugenia, Mus, Sí, lo ¿sí? escucho. Que vayan como mirando cómo los podemos desarrollar. Un ejemplo, por encuestas, por entrevistas, por cálculos, ¿cómo podemos darle respuesta a esos objetivos? Por ejemplo, acá en los que tiene Gus, eh, evaluar el tratamiento contable, ¿cómo le daríamos, cómo sería el desarrollo de la metodología para darle respuesta a ese objetivo? ¿Cómo sería la metodología para caracterizar el tratamiento contable? Porque si vamos a caracterizar, tenemos que hacer entrevistas, preguntas, no sé, X cosas. Sí, Y yo les voy a montar esto y el material de cómo hacer la investigación paso a paso. Ok. ¿Sí? Ya, bueno, muchachos, no me alegra hablar con ustedes. Descansen. Listo, profe. No, Gracias a usted, profe, usted. muchas gracias. listo, profe, muchas gracias. Listo. Chao. Que Chao, descanse. descansa. Chao. Chao. Chao, 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 compañeros. Chao, mi Becky. Chao.